escuchan en la provincia de Orellana, también en la provincia de Sucumbíos, en parte de la provincia de Napo y parte del departamento del Putumayo colombiano. En esta oportunidad tenemos el gusto de contactar con el expresidente Rafael Correa, el economista Rafael Correa Delgado. Queremos tener un diálogo sobre asuntos de tema de coyuntura. También queremos hablar de algunos proyectos estratégicos que están relacionados con nuestra provincia. Es una oportunidad para todos nosotros conocer sus criterios debido a la trascendencia de su gobierno, debido también a la experiencia y el conocimiento y al seguimiento que permanentemente le hace a la problemática y a la realidad nacional. Economista Correa, muy buenos días. Le habla Julio González. Un saludo, Julio, a la distancia. Qué gusto verte a los tiempos. Para que sepan los radioyentes, pues yo conocí a Julio cuando era ministro de Economía y él era asambleísta, creo, por Pachacuti, ¿verdad? En ese tiempo se llamaba Congreso Nacional. Y bueno, con gente de buena fe siempre uno se entiende. Entonces, pasamos alguna ley muy importante, creo, para beneficio de la Amazonía, con aportes tuyos. Recuerdo que se trabajó muy fluidamente. Entonces, un gusto verte. Gracias por esta entrevista y un inmenso abrazo a nuestra querida Nueva Loja, Sucumbíos, a la Amazonía y a la patria entera. Bien, economista Correa, ¿cómo está usted? ¿Cómo está ahora en Europa? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo se siente a la distancia del Ecuador? Bueno, el tiempo acá es horrible, ¿no? La gente adora Europa porque siempre viene en verano cuando hay 16 horas de luz, tremendo sol. Pero ahora en cambio solo hay 6, 8 horas de luz, bueno, tal vez exagero, 9 de la mañana a 5 de la tarde, sí, 8 horas de luz y llueve, ventoso, gris, nublado, y yo me movilizo en bicicleta, no tengo carro, pero el día era tan fuerte la lluvia, tenía que hacer unas compras que no pude salir. Pero bueno, como siempre repito, ¿no? Yo soy en tiempos de pandemia, quiero decirles que yo soy un optimista enfermizo, y ojalá esa enfermedad sí sea contagiosa. Esa es la dureza de la vida, creo que vale vivirla, hay que sacar las mayores experiencias, siempre tratar de enfrentar los problemas injustos, injustificados, inútiles, la persecución, todo eso con la mayor alegría posible dentro de las circunstancias. Entonces siempre digo, cuando me preguntan cómo estoy, todo lo bien que se puede estar dentro de lo mal que estamos. Bien, aquí en Ecuador son las 7:08 de la mañana. Tengo entendido que en Europa, en Bélgica, son las 13 horas, la 1 de la tarde. Así es. Son 6 horas de diferencia, aunque aquí el horario cambia, para aprovechar las horas de luz y ahorrar energía, lo que nunca logramos en América Latina, ¿no? Se protestaba, cuando son solo cambios de comportamiento. Claro, en el Ecuador no es tan necesario porque las diferencias en la duración del día entre la estación seca y lluviosa son muy pequeñas, pero acá las diferencias son 5 o 6 horas. Entonces, en estos momentos la diferencia horaria es 6 horas, pero durante el verano son 7 horas de diferencia horaria. Así es, entrando en materia de la entrevista, economista Correa, el día de ayer, la prensa nacional, los medios televisivos, las radios, la prensa, usted está bien informado, sacaron la noticia de que se colocaba una placa en la pared del Palacio de Carondelet, en la calle Chile, en una parte bien visible. La colocó el Procurador General del Estado, dice por mandato judicial, le llamó la placa de la ignominia sobre el caso de sobornos 2012-2016. Y luego la nota, que resalta el titular, luego van por el embargo económico para cumplir con la reparación económica. Queremos saber su opinión, expresidente, que dé la réplica a la audiencia y también quienes nos ven por la red social Facebook y toda la audiencia de Radio Cuyabeno. Yo creo que es justo que tenga su opinión, su réplica, economista. Bueno, ojalá que eso ayude a vivir mejor a la gente, ayude a curar a los enfermos de COVID, ayude a reactivar la economía. Si ven cómo pierden el tiempo por sus odios, no ha habido una persecución tan brutal en la historia moderna del país. A mí me han puesto 38 juicios penales de las cosas más absurdas. Ni el Chapo Guzmán, más Pinochet, más Al Capone juntos tuvieron tantos juicios. Nos quitaron la pensión vitalicia. Nos quieren embargar mis casas, mis pocos bienes. Yo solo tengo una casa en Quito y un departamento que no son mis padres
mi padre de 60 años de antigüedad en las casas colectivas del seguro en Guayaquil con mis 3 hermanos, son los 3 hermanos los que poseemos eso, ese departamento valdrá $30.000, o sea, me corresponderán $10.000. Eso quieren embargar frente a un supuesto perjuicio que nadie lo ha visto, porque todo es inventado, no hay perjuicio al Estado, no hay sobornos, todo es inventado y por eso están desesperados para evitar que lleguemos, que ganemos, porque saben que no tendrán dónde esconderse porque los corruptos son ellos. Y como cereza del pastel, una placa en un palacio donde ya no hay gente, donde ya no hay museos, se robaron, se perdieron todas las cosas que se dejaron, pero si hay placas, sí, y tiene razón el procurador de Trujillo de llamarle la placa de la ignominia, porque es una ignominia que pronto, 5 meses más, será bajada y tendrán pues que responder por tanta infamia a ellos, porque los corruptos siempre han sido ellos. Pero yo le hago una reflexión al pueblo ecuatoriano. ¿Qué sacamos con todo esto? Por si acaso esto es un castigo de la Edad Media, poner en placa los supuestos culpables para humillarlos, avasallarlos, cuando la visión moderna, incluso si fueran culpables, sería rehabilitación social. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Pero eso les ha llevado el odio, jóvenes, y aquí mi reflexión. No se dejen llevar por el odio. Esta gente está tan enferma que no busca el buen vivir de ustedes, ni de ellos mismos, porque se han destruido, sino el mal vivir de aquellos que odian. Ahí está su razón de ser, buscar el mal vivir, tratar de humillar a Correa, tratar de hacerlo quedar mal nacional, internacionalmente, porque odio a Correa. Nosotros no odiemos a nadie, amemos apasionadamente la patria, la justicia, la prosperidad de todas y de todos, sin que esto deje de implicar que esta gente, que son los verdaderos corruptos, tengan que responder ante la justicia. Expresidente, ¿cómo está la situación jurídica suya? Está procesado, como usted dice, en muchos procesos. Hay esta sentencia. ¿Qué le puede decir a la ciudadanía de su situación? ¿Qué perspectivas hay? ¿Cómo se puede más temprano que tarde se le va a caer encima? Y los juzgados serán ellos, porque ahí hay fraude procesal, falsificación de documentos. ¿Quién puede creer un cuaderno hecho en 40 minutos, un vuelo Quito-Guayaquil, hablando en presente y acordándose hasta con los centavos de supuestas contribuciones? ¿Dónde están los contratos ilegales? ¿Dónde están los contratos dados a cambio de dinero? No existe. Todo es un fraude procesal gigantesco, tal vez el más grande de la historia del país. Y en lo personal, yo defiendo a todos, porque ahí hay empresarios honestos involucrados, funcionarios públicos honestos involucrados por el odio a Correa. Pero en mi caso, lea la sentencia, se la leo si quiere, para que vean lo ridículos que son. ¿Usted cree que si fuera culpable me tendrían que acusar de influjo psíquico? Aunque no lo crean, eso dice. Primero, la sentencia es un postulado político. ¿Qué jueces imparciales van a hacer esto? Todo esto a nivel internacional lo vamos a arrasar. Mire lo que dicen los jueces. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un autócrata. Esto es, controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y transparencia. ¿Qué argumento judicial es esto? Esto es un argumento puramente político, porque le gané todas las elecciones. Luego dice, ¿no? Resultó incontrovertible las pruebas evacuadas para determinar que el procesador Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza. Como no tienen pruebas, es lo que dice, pero parece mentira. Aquí está, se lo enseño. Página 384, una sentencia de 613 páginas. Dice, sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico. Yo soy parapsicólogo ahora. Entonces, cuando no tienen pruebas, más tarde lo quieren acusar a usted, Julio, de algo, lo acusan de influjo psíquico porque no tienen pruebas. Y el influjo psíquico debe probarse también. Te puede influir sobre un adolescente, sobre una, alguien débil de voluntad para que cometa un crimen, un menor de edad. Pero influir sobre ministros, sobre secretarios de Estado, sobre expertos en derecho constitucional, esto es un absurdo. Bueno, con un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho propio agravado. Cohecho agravado es cuando, además de dar contratos a cambio de dinero, sean contratos ilegales. ¿Dónde están los contratos ilegales? ¿Dónde están los juicios? ¿Y dónde está lo primero? Contratos a cambio de dinero. Todo es una farsa. Y por eso están desesperados, tratando de postergar elecciones, eliminarnos, porque saben que si les ganamos, no se tendrán dónde esconderse porque los corruptos fueron ellos. Pero no solo eso, mire. La recepción de dinero ilícito era reportada a los procesados Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Pinel, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. Nosotros no dirigimos el sistema de contratación pública en el Ecuador, esto es mentira. Pero vean la Constitución, la competencia de la presidencia. O sea, ¿cómo puede creer que una sentencia se mienta tan descaradamente? Y finalmente dice, este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas. Chuta, pruebas contundentes, ¿no?
del cohecho, el soborno y mi enriquecimiento ilícito. La primerita, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo. Entonces ya se fregó Correa, ahora sí lo descubrieron. Fruto de los sobornos. Tal es así que en el franco ejercicio de su liderazgo, dentro del entarimado de corrupción, página 385 de la sentencia, recibió el depósito de, ya se fregó Correa, $2 millones, $3 millones, en cuenta secreta, en Bahamas, en Azul. Recibió el depósito de $6.000, en 50 personal, que la mantenía ¿en dónde? En el Banco del Pacífico, Banco del Estado. Eso fue un préstamo del Fondo de Solidaridad que teníamos en la presidencia, que demostré que era de nuestro propio bolsillo, que poníamos para ayudarnos mutuamente, como hacen la vaca en la oficina, para obras de solidaridad, la viuda que se le incendió la casa, cuestiones así. Bueno, de ahí presto $6.000 porque estaba sobregirado, lo deposito en mi cuenta personal, en el Banco del Pacífico, Banco del Estado, pago hasta el último centavo, todo eso está aprobado, están los testimonios de mi asistente diciendo que esto era un fondo de la presidencia, todo esto lo negaron, dijeron que era fruto de los sobornos. ¿Usted cree que esto va a resistir algo a nivel internacional? Ni siquiera a nivel nacional, donde sí hay jueces honestos, pero con la presión que ha habido, las amenazas, los chantajes, hasta drones le ponían a los jueces, patrulleros afuera de su casa, amenazaban con allanar la casa de sus padres. Entonces, en esas circunstancias se necesitaban jueces heroicos que no tenemos. Sí hay jueces honrados, pero no jueces heroicos. Cuando venga la normalidad, esos jueces heroicos sabrán hacer justicia, y si no lo hacen ellos, a nivel internacional les vamos a ganar absolutamente todo. Yo estoy bien. Europa no les hace el más mínimo caso, Interpol no les hace el más mínimo caso, quedan como payasos, el prestigio del país está destrozado. Me preocupa la gente perseguida en el país y un Jorge Glass que lleva más de 3 años preso, siendo un hombre honesto, y los corruptos, empezando por Odebrecht, están totalmente en impunidad. Bien, entonces usted cree que la justicia se va a normalizar, como dice, o va a cambiar en los próximos meses. Lastimosamente, mira, yo he vivido en Europa, Estados Unidos, aquí jamás hubiera podido pasar lo que ha pasado en Ecuador, jueces tan venales, cobardes, corruptos, temporales, puestos a dedo. Esta sentencia es un juez temporal, traído de Santo Domingo, puesto a dedo para perseguirnos. Y una prensa con linchamiento mediático, eso es imposible en Europa, eso es imposible en Estados Unidos. Aquí, mientras uno no tenga sentencia, ni siquiera pueden hablar del sobornado, del culpable, no, del sospechoso, ¿no? Pero bueno, esos códigos de ética ni los conoce la prensa ecuatoriana. Aquí no hubiera podido ocurrir todo eso. Lo que sí da mucha pena es ver la debilidad. Yo creía que habíamos avanzado más en el sistema de justicia, eran jueces que habían ganado por concurso de merecimiento, se les mejoró la paga. Claro, destituyeron 2/3 partes de la Corte Constitucional y pusieron a dedo con el Trujillato jueces totalmente venales y obviamente que odian a Correa y se prestan a cualquier cosa. Yo quisiera, ahí sí, importar los jueces estadounidenses. Ojalá que la globalización sirva para eso, para importar los jueces estadounidenses. Qué calidad de jueces, qué calidad de justicia. Mientras eso no mejore, no saldremos de su desarrollo. Entonces, claro, cuando deje de haber presión política, presión mediática, jueces honestos que lo hay harán lo correcto. Pero esto no ha demostrado lo débil que es nuestro sistema de justicia, lo débil que son nuestros jueces. No es cuestión de edificios, de códigos, de tecnología, es cuestión de corazón humano. Y nos falta muchísimo para construir ese talento humano, gente realmente que haga lo que tiene que hacer a cualquier costo y no pase la vergüenza que hemos visto, jueces venales con sentencias que pasarán a la historia como las más grandes cantinfladas. Eso, economista, ¿usted estima que va a cambiar en los próximos meses? ¿Usted está seguro que el binomio de UNES va a triunfar en las próximas elecciones? ¿Cómo ve el proceso electoral? ¿Cómo ve la probable calificación de Álvaro Noboa a estas alturas para el concurso, pues, de las próximas elecciones? Quisiéramos su opinión. También, dentro de todo este proceso, los cambios que ha habido precisamente de las candidaturas que le siguen a usted y que primero estuvieron en Fuerza Compromiso Social, luego Centro Democrático. Bueno, ahora finalmente parece que va a quedar como Centro Democrático, Fuerza Compromiso Socialista 1. Cuéntenos cómo ha visto todo este proceso y por qué afirma que se va a ganar en las elecciones. Bueno, nadie puede estar seguro, pero encabezamos todas las encuestas y tenemos mucha fe en nuestro pueblo. Pero depende del agro agrio, claro, depende de Sucumbío, de la Amazonía, de la patria entera. Pero es tan sencillo como esto.
Reflexionen los que nos escuchan, correísta, anticorreísta, izquierda, derecha, ricos, pobres, sector urbano, sector rural, reflexionen. ¿Cuándo vivían mejor? ¿En la tragedia que enfrentamos? Durante los 10 años de mi gobierno, donde no habíamos resuelto todos los problemas, ni locos. Pero cada día se avanzaba, cada día había un nuevo centro de salud, nuevos hospitales, nuevas escuelas del milenio, nuevas carreteras, servicios públicos de primera calidad, verdadera lucha contra la corrupción. Hoy volvieron hasta los tramitadores al registro civil, la venta de cupos en las escuelas. Entonces, tan sencillo como esto. Pregúntense cuándo vivían mejor, ahora o durante nuestro gobierno. Si antes, durante nuestro gobierno, votar todito listas 1, porque además, incluso los anticorreístas, incluso la gente de derecha, porque la situación del país es tan grave que no se trata de izquierda a derecha, no se trata de correístas o anticorreístas, no se trata de ricos o pobres, se trata del amarillo, azul y rojo. La patria está devastada, es la peor crisis de la historia. El próximo gobierno va a recibir ruinas, no va a recibir un país. Es como después de la Segunda Guerra Mundial, o después del terremoto que tuvimos en abril del 2016. Lo importante era salvar vidas, albergarlos, darles de comer, evitar epidemias, restablecer los servicios básicos, y eso no es de izquierda o derecha, es de sentido común, de sentido de humanidad. Estamos en las mismas circunstancias. Entonces, el próximo gobierno, independientemente de quién llegue, tendrá que reactivar inmediatamente la economía, luchar contra la inseguridad y, obviamente, investigar la corrupción de este gobierno y que responda ante la justicia por tanto saqueo y tanta destrucción. Y nadie más preparado para eso que el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Lo hemos demostrado en los 10 años de progreso que tuvimos todos juntos. Pero depende de ustedes, obviamente. Sin embargo, tenemos mucha confianza en el pueblo ecuatoriano. Usted ha dicho qué opino de la entrada de Alvarito. Empecemos por lo último, que hemos estado con listas 35, listas 1, listas 5, como si fuera nuestra culpa, Julio. Es la persecución. Nos robaron en forma absolutamente ilegal lista 35, partido fundado por mí. Hoy está en manos de los corruptos, de los sinvergüenzas, de los corifeos de Moreno. 3 veces, siendo la principal fuerza política, tratamos de inscribirnos como Revolución Ciudadana. No porque es el lema de Alianza País, Revolución Alfarista. No que Alfaro no era de izquierda, cuando el liberalismo en esa época era el progresismo. Como Movimiento Acción Acuerdo Nacional, Maná, nos resucitaron otra directiva para generar conflicto. Finalmente nos abrió las puertas Compromiso Social Lista 5, ganamos las elecciones seccionales del 2019 contra todo y contra todo. Eliminaron Compromiso Social Lista 5. Y poco menos que por milagro nos abrió las puertas Listas 1, Enrique Menoscal, su presidente, Centro Democrático, y por eso podemos participar. Entonces, hay que decir las cosas como son, la sinvergüencería de esta gente que nunca se ha visto. Como nunca se ha visto el problema para inscribir un binomio. Primero era yo el candidato, lo dije el 18 de agosto, a vicepresidente. El 19 de agosto la jueza Camacho, la jueza sustanciadora del caso Sobordos, del caso Balda, saca un escrito diciendo que esta vez ejecutaría la sentencia y que no podía ser candidato. O sea, más descarado que eso ya no existe. La persecución, su afán de impedirme ser candidato, fue tan grave que tuvo que retroceder, pero ya está escrita. Esa señora tendrá que responder frente a tanta corrupción. Bueno, me sacaron una sentencia de casación en 17 días para inhabilitarme a las inscripciones que empezaban el 18 de septiembre. Me reemplaza Carlos Rabascal, empiezan a impugnar, y después de 3 meses, recién tenemos el binomio en firme. ¿Cuándo se ha visto esto? ¿Cuándo Lazo, cuando Noboa, el que le diera la gana, tuvo algún problema para participar durante nuestro gobierno? Y ahí retomo la última parte, bueno, la parte intermedia de su pregunta, la contesto al último, que es que pienso de lo de Noboa. El gobierno está desesperado. Que nadie se engañe, los que me escuchan en Sucumbío, en la Amazonía, nadie se engañe, los únicos opositores hemos sido nosotros. ¿A quién insulta a Moreno? ¿A quién persigue Moreno? Solo a nosotros, porque sabe que con el resto va a tener impunidad asegurada. Con Lazo, con Noboa, con Pachacuti, que fue parte del gobierno, ha apoyado todas las leyes en asamblea. Revisen todo eso. Entonces somos los únicos opositores y a nosotros que nos tiene terror. Entonces ellos hicieron una encuesta a principios de noviembre con IESOP, que es una peruana que hace encuestas, y que le decían que ganábamos una sola vuelta. Desesperados, con ayuda seguramente de la embajada, porque tan inteligentes no son. Entonces se les ocurrió, ¿qué tenemos que hacer? Meter un outsider y retrasar las elecciones para darnos el mayor tiempo posible para recomponer a nuestros candidatos. Hicieron una segunda encuesta a finales de noviembre, veían que con Noboa se destrozaba Lazo, que era el candidato de Moreno, pero nos quitaba un poco de votación a todos los candidatos y había más probabilidad de una segunda vuelta. Y por eso el gobierno que domina el Tribunal Contencioso Electoral está tratando de meter a Noboa. Pero ¿cuál es el problema? Lazo y Nebot dominan el Consejo Nacional Electoral y ahí lo están bloqueando a Noboa. Y están en esa pugna, que es una vergüenza nacional e internacional y que nos está haciendo daño a todos. Bien, quería averiguarle el proyecto político que fue de Alianza País, que es de la Revolución Ciudadana, que es de Rafael Correa.
¿Cómo está construyendo una nueva identidad? ¿Con qué identidad al futuro como partido o movimiento piensan presentarse, expresidente? La identidad es siempre gente que solo está por el bien común, por las grandes mayorías. Debemos tener eso claro, por las grandes mayorías. Uno de los graves problemas es que nos han gobernado los banqueros que están rompiendo récord en utilidades. Pregunten, y jóvenes que me escuchan, revisen. 2019 el Banco Guayaquil ganó 128 millones de dólares. El Banco de Lazo. ¿Cómo no va a estar de cheerleader después de Moreno? Fidel Egas, el dueño de Teleamazonas, el que nos da las noticias, el patrón de Inostroza, toda esa gente que nos insulta todos los días, tiene 3 bancos, Daerne, Rumiñahui y Pichincha. Ganó más de 200 millones de dólares. ¿Cómo esa gente no va a estar apoyando a Moreno y tratando por todos los medios de evitar que lleguemos nosotros? Los que decían, cuando nos iba bien a todos, a la Amazonía, a Sucumbíos, a Nueva Loja, cuando tenían una obra diaria, cuando había empleo, seguridad, ingresos, ¿se acuerdan que éramos la envidia de Colombia? Cuando decían, no, este es fruto de mi esfuerzo, de mi capacidad, el gobierno no tiene nada que ver. Bueno, ahora se siguen esforzando, tienen la misma capacidad y están en la ruina. Eso que les enseñe la importancia de un buen gobierno. Pero un buen gobierno empieza, no termina, empieza por representar no a los banqueros, no a los grandes empresarios, sino a las grandes mayorías. A las grandes mayorías, a los que me escuchan, a Julio, a todos, a las grandes mayorías. Pero eso no es suficiente, porque si no es un gobierno competente puede quebrar un país con recta intención, con buena voluntad. Entonces se necesita también capacidad. Y creo que la Revolución Ciudadana ha demostrado con suficiencia todo eso, que representamos a las grandes mayorías. ¿Yo qué gano con mi política? Si a mí me convendría, yo tengo, modestia aparte, tengo 2 maestrías en Europa, en Estados Unidos, en arte, en ciencias, en economía, tengo un PhD en economía, tonto no soy. Si me hubiera dedicado al sector privado, me hubiera dedicado al sector bancario, sería multimillonario. Entonces, si fuera por mis intereses, yo estaría impulsando el neoliberalismo, esas políticas que impulsa Lazo. Pero nosotros estamos con las grandes mayorías, sabemos que eso no va a resolver el problema del desarrollo. Pero lo que más nos convendría personalmente, por nuestra capacidad, es estar con ellos. Nosotros estamos con ustedes, con las grandes mayorías. Pero no es suficiente, hay que saber, ¿no? Hay que conocer. Y hemos demostrado de sobra que estamos siempre con las grandes mayorías y sabemos lo que hay que hacer. Si no, verifiquen cómo se transformó la Amazonía y el Ecuador entero del 2007 al 2017 durante nuestro gobierno. La intención también era averiguarle cómo se va a configurar un partido político con un membrete, una identidad. Ahora, claro, lo que más identifica es al correísmo. La población se guía por dónde está el correísmo. Decíamos, Revolución Ciudadana no les permitieron tener ese nombre. Va, como en otros países, a continuar la identidad como correísmo, como lo hace en Argentina el peronismo. En ese sentido, expresidente, la pregunta. A mí nunca me gustó el nombre correísmo, porque es personalizar un proyecto que es de todos y es del presente y del futuro. Yo no soy nada, soy un compañero más. Pero lastimosamente, pues así nos llamó cierta prensa odiadora. Y bueno, entonces la mejor manera de recoger esta identidad, más aún cuando nos robaron Alianza País, nuestra referencia, es el correísmo. Pero soy el primero en estar contra ese nombre. Ojalá pronto encontremos otro nombre. Pero tú dices, ¿cómo se proyecta? Nosotros tenemos la esperanza de que si con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo ecuatoriano ganamos estas elecciones, y ojalá que no nos equivoquemos, porque puede ser la última oportunidad, ¿no? El país está en la más grave crisis de su historia. Recuperemos también Alianza País, que nos la robaron ilegalmente. Pero ahora tenemos que hablar de trabajo, futuro, dignidad, que es lo que necesita urgentemente en nuestro país. Trabajo, la economía. Pero tú hablabas al inicio, vamos a hablar temas de coyuntura, esa es la coyuntura. O sea, la crisis económica, la falta de trabajo, la inseguridad. Pero resolviendo esos problemas tenemos que ir a la estructura, al futuro, que es la falta de formación, mejora de educación, ciencia, tecnología, las claves del futuro. Ese es el futuro. Y dignidad, que significa que la gente, por humilde que sea, por pobre que sea, todos tenemos derecho a una salud, educación de calidad. Todos tenemos derecho a una buena vida. Entonces ese es nuestro mensaje, Trabajo, futuro y dignidad para todas y todos, a recuperar juntos ese futuro. Así es, expresidente, esta segunda parte, quería justamente en la entrevista aprovechar de su experiencia de
su capacidad de análisis de la situación, de la realidad nacional. ¿Cómo ve usted la situación del COVID, de la pandemia, sí, en el mundo, en América Latina y particularmente en el Ecuador, las perspectivas? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo se debe manejar esto y qué es lo que puede prever para los próximos meses y años aquí en Ecuador? Bueno, adivino no soy, no es siempre que los economistas nos metemos a hacer proyecciones, quedamos mal. Dicen que los economistas fueron inventados para consolar un poco a los meteorólogos, ¿no? Porque se equivocaban tanto los meteorólogos que invitaron otra profesión para que se equivoque también en el futuro. Pero en todo caso, empecemos por el final nuevamente, ¿no? Ecuador. Ecuador ha sido el país que peor ha manejado la pandemia, ahí hay negligencia criminal, tendrá que investigarse eso, tendrá que responder ante la justicia. No hicieron nada desde que se supo del nuevo virus en Wuhan, China, y hay cómo comparar. La gente tiene memoria frágil, pero comparen con la gripe porcina del 2009, la H1N1, y verán cómo Ecuador fue el primer país en reaccionar en América Latina. Verán cómo con UNASUR se unieron nuestros ministros de salud en Río de Janeiro, se reunieron, había el Consejo de Salud de UNASUR y tuvimos una estrategia regional. Destrozaron UNASUR por odio. ¿Y qué es lo que hizo Perú? ¿Se acuerdan? Para combatir la pandemia, cuando primero llegó a Ecuador, mover tanques a la frontera para impedir que pasen los ecuatorianos. Si se dan cuenta el daño que nos han hecho. Pero en todo caso, en diciembre se supo el nuevo virus. Nunca se abastecieron de pruebas. Acuérdense que hasta marzo discutían que venían 2 millones de pruebas y era mentira. Nunca compraron un respirador. Nunca pusieron una sola cama más de cuidados intensivos. Por el contrario, redujeron presupuesto en salud. Votaron miles de servidores de la salud. Acabaron el convenio con Cuba y 400 médicos cubanos regresaron en diciembre. Entre ellos 74 especialistas en epidemias que tanto bien nos hubieran hecho en este momento. Es criminal lo que hicieron. Se sabía que la gente tenía que guardar cuarentena. No prepararon nada. Quédense en su casa y la policía, los militares le dan palo al que sale. ¿Y cómo la gente alimenta a sus hijos? El trabajador autónomo, el que se gana el pan día a día. Todavía hay que establecer cuarentena, pero con apoyo, pues, de cajas de comida a las casas. Y eso, además, reactivaba la economía, porque esa comida se le podía comprar al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, a ese lechero que está quebrado porque no respetan el precio de sustentación. Sí ve cómo el Estado tiene capacidad para alcanzar varios objetivos. Cuidar a su población frente a la pandemia y reactivar la economía. ¿Y de dónde venía la plata? De las utilidades extraordinarias que están ganando algunos sectores, como se ha hecho en todas partes del mundo, o de algunos financiamientos, que sí se han conseguido, pero se utilizó hasta para pagar anticipadamente deuda. Prohibido olvidar. Eso con respecto a Ecuador. Aquí hay negligencia criminal, y también la corrupción que saltó durante la pandemia, que se habían repartido los hospitales, estaban desabastecidos, medicinas con sobreprecio, hasta las fundas de cadáveres con sobreprecio. Eso tendrán que responder ante la justicia. La fiscal de Trujillo está encubriendo al gobierno y a la asamblea, porque si se investiga el caso de reparto de utilidades, de hospitales, se va a media asamblea y se va todo el gobierno. Entonces, para proteger a Moreno y a los asambleístas pillos, se tiene eso en el congelador. Pero nosotros ganamos las elecciones y se investigará y tendrán que responder ahí sí a la verdadera justicia. Ecuador es el país del mundo que peor ha manejado la pandemia. Las cifras están subregistradas. 14.000 muertos, no, son más de 37.000. Es tan sencillo como esto. Hagan el ejercicio. Vean, y esto es base de datos pública, entran al registro civil, las muertes de marzo a diciembre del 2017, 2018, 2019, y saquen la diferencia con el 2020, y verán que son 37.000 muertes más. Y eso es el COVID. Están subregistrando las cifras, nos están engañando, en verdad somos el país con mayor cantidad de muertes por habitante. Dicho esto, Ecuador, es innegable que hay una pandemia, y ojalá esta durísima prueba para toda la humanidad nos haga un mundo mejor. Por ejemplo, entender que no todo es mercancía, que no todo lo resuelve el mercado, que se requiere el Estado, la acción colectiva, derechos. El derecho no es un bien que si tú tienes plata lo compras y si no te mueres. Si tú tienes plata vas al hospital y si no te mueres. Si tú tienes plata te haces la diálisis y si no te mueres. No, un derecho es algo que nadie te puede quitar, que lo tiene que garantizar el Estado. Que si por mala suerte me fallan los riñones, pueda acceder a la diálisis y salvar mi vida. Que pueda acceder a la salud de mejor calidad, porque no puede haber salud de primera, segunda o tercera categoría, porque todos tenemos la misma dignidad como seres humanos. Ojalá esta durísima prueba acabe con tonterías de que no se necesita Estado, de que la competencia, que el mercado y que el sálvese quien pueda, las tonterías
con la cual ningún país se ha desarrollado del mundo, y entendamos que así como se requiere la actividad individual, así como se requiere la empresa, los empresarios, se requiere la actividad colectiva que se ejecuta a través de algo que se llama Estado, y entre otras cosas para garantizar derechos fundamentales como es el derecho a la salud. Economista Correa, en la cuestión económica, bueno, el Fondo Monetario Internacional llegó al acuerdo con el país. Quienes están dentro de esa visión fondo monetarista pues están muy contentos, tranquilos. El economista Mauricio Pozo del Ministerio de Economía ha dicho que bueno, que la situación va bien. Incluso el presidente de la República llegó a decir de que lo más probable es que ahora sí se deje la mesa tendida en economía, que a diferencia de lo que se dejó está, mire, en beneficio el gobierno anterior. De Moreno, yo creo que está enfermo. El tipo ya algo se le saltó en la cabeza. No puede haber un cinismo así. Ya es alguna patología que tiene mental. Es un psicópata. Nadie puede mentir tan descaradamente. O sea, ellos estarán bien con todas las trapacerías que han hecho, ¿no? Pero todos vemos cómo está el pueblo ecuatoriano. Mira, de esta no vamos a salir sin financiamiento externo. Pero primero hay que optimizar el financiamiento interno. Y mientras nos ponemos de rodillas ante el Fondo Monetario, el Banco Central manda plata afuera, 3.500 millones. ¿Cómo entender eso? Pusieron el mundo al revés por medio de cierta prensa. Ojalá aprendamos de la experiencia. A cierta prensa no creerle nada, porque lo que hace es manipular, no informar. Para hacerle daño a Correa y para sus negocios, porque este negocio para la banca, dijeron que el Banco Central, ¿cómo iba a prestar al gobierno? ¿Y por qué no le puede prestar al gobierno? Es un banco privado, sí puede prestar. ¿Por qué el Banco Central no? No solo eso. 80% de los depósitos del Banco Central son del Estado. Los municipios, universidades, ministerios, fondos públicos. Y en lugar de prestarle al gobierno para que esta plata se quede aquí y se reactive la economía, le están mandando a Miami, a Florida. ¿Qué sentido tiene eso? Pero nos hicieron creer que eso es lo bueno y que lo que nosotros hacíamos era lo malo. El mundo al revés. Ojalá hayamos aprendido la durísima experiencia. Pero en todo caso, vamos a necesitar también apoyo externo. Y tal vez el Fondo Monetario, pero una posición de soberanía, pues. No como vasallos que diga patroncito, ¿qué más tenemos que hacer? Y las cosas que están haciendo la rápida en la Asamblea, reforma del Código Penal absurda, que quitarle la independencia al Banco Central, que es principio constitucional, están rompiendo la Constitución una vez más, para agradar y cumplir con el Fondo Monetario. Aprovecharon esta pandemia para aplicarnos el acuerdo con el Fondo Monetario, liberar precios de combustible, flexibilización laboral. Eso es inaceptable. Nosotros sí ganamos, y puedo hablar por Andrés porque hemos conversado de esto, se renegociará soberanamente ese acuerdo. Pero además, ya técnicamente, te decía que vamos a necesitar financiamiento externo, pero para que se quede la plata en el país, pues. Este gobierno en 3 años y medio se ha endeudado en más de 20.000 millones de dólares de deuda externa. Yo en 10 años, revisen las cifras, aquí las tengo, el que sí, que está viendo por Zoom esto, le puedo mostrar, y es tan fácil como entrar a la página web del Banco Central, del Ministerio de Finanzas o del propio acuerdo con el Fondo Monetario. Dijeron que habíamos dejado el país sobreendeudado. En verdad, la deuda externa del 2006 era 23%, 23.9 incluso. Perdóname la vejentud, los años no pasan en vano. 21.8, perdón. Y en el 2016 fue 25.7, 3 puntos de aumento, 4 puntos. En términos absolutos, pasó de 10.215 millones en el 2006 a 25.671 millones en 2016, 15.000 millones en 10 años de incremento de deuda externa, pero con 100.000 millones de inversión. Para entenderlo fácilmente, es como comprarse una casa a $100.000, tienes casa nueva, ya no pagas arriendo, pero tuviste que endeudarte, pero en $15.000. Tremendo negocio, tienes la casa de $100.000 y te endeudaste solo en $15.000. Eso es lo que hicimos en 10 años manejando bien el país. 100.000 millones de inversiones, y todos lo pueden ver, la troncal amazónica, el Centro de Atención Ciudadano en Nueva Loja, el nuevo puente sobre el río Aguarico, que era obra del Consejo Provincial, y en lugar de querer meter preso al prefecto, que además era de una lista opositora, dicho sea de paso, ponernos a llorar, lo apoyamos para acabar ese puente, el ECU 911, el parque ecológico, el nuevo hospital, tantas y tantas cosas. Esos son los 100.000 millones de inversión contra 15.000 millones en deuda, ¿no? Agárrense de la silla. En 3 años y medio este tipo se endeudó de más de 20.000 millones y no ha puesto un adoquín. ¿Dónde se dio esa plata? Afuera. Entonces eso es lo que está pasando. De nada nos sirve que nos preste el Fondo Monetario si por un lado entra la plata, es como una transfusión de sangre, pero por otro lado no cierra la herida y se sigue desangrando el enfermo.
al final ese enfermo va a morir desangrado, ¿no? Y nos vamos a quedar más aún con la deuda, la familia se va a quedar con la deuda de la pinta de sangre, porque no cerraron la herida. Este gobierno está permitiendo la fuga de capitales. Los banqueros están sacando plata fuera del país, hay cerca de 30.000 millones de dólares, mientras nos estamos endeudando más. Entonces, todo eso es lo que hay que cambiar. Sí, acceder a financiamiento internacional, incluso el Fondo Monetario, en posición soberana, pero sobre todo, evitando la fuga de capitales. Que esa plata, deuda de todo el Ecuador, quede para reactivar la economía ecuatoriana. En el acuerdo se establece la necesidad de incrementar el IVA en 2 puntos. Sí, sí. Uy, el acuerdo es terrible, en 3 puntos, del 2022. Son tan cobardes que no lo hacen ellos. Es trampa para el próximo gobierno. Dicen incrementar IVA 2022. 3 puntos. Entonces tú dices, bueno, va a incrementar del 12 al 15, pero eso va a servir para hospitales, escuelas, la troncal amazónica, el mantenimiento que se están cayendo en pedazos, las vías de la Amazonía, la universidad que tanto necesita sucumbido y que no alcancé a dársela. Fue una de las cosas que no pude, ¿no? Intentamos, pero 10.000 cosas nos cayeron encima. Entonces, continuar con vivienda, con centros de salud que todavía faltan, con unidades del milenio, en la educación está la clave para el desarrollo. No es para eso. Porque al mismo tiempo del 2021 el acuerdo establece disminuir 3.000 millones en gasto público por año, permanentemente, 3.000 millones. Eso significa menos carreteras, menos hospitales, menos centros de salud, menos unidades del milenio. ¿Dónde se va esa plata? De nuevo afuera, garantizar pago de deuda. Todo eso tendrá que renegociarse por un gobierno patriota que sepa, el de Andrés Arauz y el de Carlos Rabascal, porque además es tremendamente recesivo. Como te decía, sale la plata y el circulante es como la sangre de la economía. Y si sale la sangre, colapsa la economía, colapsa la dolarización. Entonces, habrá que renegociar para que la plata se quede en el país. Bien, economista Correa, quiero aprovechar los próximos minutos un poco para topar proyectos estratégicos que, como le decía, bueno, la provincia de Sucumbíos está involucrada casi en todos los proyectos estratégicos, energéticos, petroleros, mineros, de asuntos de integración nacional e internacional por ser frontera. Entre estos proyectos, lo que quiero mencionar también, el proyecto más grande que usted impulsaba es el proyecto de la refinería específica, si bien no tiene que ver con Sucumbíos, pero sí la cuestión por lo que provee del petróleo. Bueno, ahora se cambia el proyecto de la refinería del Pacífico por un proyecto de generación fotovoltaica. ¿Qué opinión le merece? O sea, que la corrupción, el odio y la ignorancia de esta gente. Ya te digo, esta gente, el odio los lleva, y nunca se dejen guiar por el odio, queridos jóvenes. A eso lleva el odio. El odio los lleva no a buscar el buen vivir de sus semejantes, ni de ellos mismos, porque por odiarnos el gobierno se ha arruinado. Es el gobierno peor evaluado de toda América Latina y peor evaluado de la historia. Pero el odio lo único que los lleva a buscar es que vivan mal los que están odiando. Entonces, como Correa empezó la refinería, no hay que sacar adelante la refinería. Le está haciendo daño a todo el país. Después de 40 años, y hay que agradecerle mucho a Sucumbíos, a Orellana, las 2 provincias más petroleras, 40 años han mantenido la economía nacional. Después de 40 años de exportar petróleo, todavía no refinamos ni para atender el 50% de nuestra propia demanda de combustible. ¿Te imaginas lo que es eso? Refinamos unos 175.000 barriles con la refinería de Chuchufín de Sucumbíos, con la refinería de La Libertad en Santa Elena, la refinería de Esmeraldas, y es el doble, cerca de 350.000 barriles, el consumo de derivados, gasolina, diésel, etc. Eso es como exportar choclo para que nos vendan las humitas. Prefiero yo hacer las humitas y dar puestos de trabajo, valor agregado en el país. Para eso la refinería del Pacífico, que se requería hace 20 años, se han importado cerca de 50.000 millones en combustible. Plata que se fue afuera, cuando se pudo caer en el país, por no tener la refinería. No solo eso, con la refinería vamos a exportar combustible, como pasó con las hidroeléctricas. Antes importábamos, ahora exportábamos. ¿Y por qué no se hacía hidroeléctrica? No porque no era evidente que se necesitaba. Para no dañar el negocio de las barcazas, porque era el negocio social cristiano, que nos vendían esa electricidad, o ya se olvidaron de las benditas barcazas. Lo mismo acá. No quieren la refinería porque ya privatizaron la comercialización de combustible, porque ya privatizaron la importación de hidrocarburos, ya se la quitaron a Petroecuador. Claro, Petroecuador tiene que dar tanquería y tubería, ni siquiera hacen inversión, pero para su negocio le quitaron eso y privatizaron. Y si viene la refinería,
se les acaba el negocio, porque no vamos a importar sino exportar. Así que a no caer en engaños. Esa refinería es más que necesaria, refinamos 30% de nuestro petróleo, solo atendemos la mitad de la demanda de derivados. Y por último, revisen qué país del mundo se ha desarrollado sin refinería y petroquímica básica, porque eso también es petroquímica básica. No vamos a permitir que se roben esa refinería de Manabí, ya suficiente daño han hecho. Economista, como decíamos, la provincia de Sucumbíos tiene proyectos estratégicos eléctricos, mineros, petroleros, pero como que hay siempre ese maleficio de que donde hay bastantes recursos naturales, en cambio quedan muchas secuelas, quedan muchos impactos, y lo ha dicho la Secretaría Técnica de la Amazonía, y nosotros lo hemos verificado, que incluso los nuevos centralismos que se producen con ahora la sede en el Puyo de lo que era el ECORAE, ahora es la Secretaría Técnica, con la regionalización que usted impulsó, la regionalización transversal para la administración. Tenemos de capital de la zona 1 a Ibarra, tenemos que ir a Ibarra. Hay toda esa problemática que de alguna manera ha ido afectando más a la provincia de Sucumbíos. Tenemos ahora el proyecto Coca-Cola Sinclair en emergencia. Esa zona es deleznable, el suelo siempre genera problemas. Colapsó la cascada San Rafael y la erosión regresiva. Si usted conoce muy bien el tema técnicamente, ¿qué es lo que usted propondría en estos momentos? Está la erosión regresiva ya a 12 kilómetros de los 25 que estaba desde el colapso de la cascada hasta la captación, que es la presa. Yo he mezclado muchas cosas. Contesto lo más reciente que me preguntan. Las cuencas hídricas, y todo eso destrozaron. Todo eso destrozaron. Tú has puesto un buen ejemplo. El Coraya no es de Coraya, sino Secretaría Técnica. Senaín, que dijeron que habíamos creado una policía política. Senaín no creó nada. Unificó y puso bajo mando civil la inteligencia, la policía, la fuerza aérea, la fuerza terrestre, la fuerza naval, que todas actuaban como república independiente. Eso no es democracia, debe estar bajo el poder civil. Pero dijeron que habíamos creado una policía política, y lo que hicieron fue cambiarle el nombre, y ahora sí tiene una policía política que se llama CIES, que organiza todas estas supuestas investigaciones que después publica Villavicencio para perseguir a los opositores políticos. Lo mismo hicieron con Ecoral. Entonces, lo mismo hicieron con la encargada de administrarlas y mantener las cuencas hídricas. ¿Cuál es la solución? Reforestar, pues, y cuidar las cuencas hídricas. Si no, continuará la erosión y se pondrá en peligro un proyecto clave como es Coca-Cola Sinclair. Pero tú hablaste de Sucumbíos, de que con la regionalización retrocedieron. En verdad retrocedieron, Julio. La gente que nos escucha, retrocedieron con nuestro gobierno. Creo que no, lo que estoy afirmando es que de que como muchos proyectos, mucha explotación genera también mucho impacto. Eso, ya me voy a referir a eso, pero eso no dijiste, porque lo que hicieron fue regionalizar el país en 7 regiones. Antes había que ir a Quito, ahora hay que ir a Ibarra y están peor que antes. Yo lo que decía es de que es loable y fue loable esa regionalización, la transversalización, no región natural, pero a Sucumbíos que es una provincia amazónica que tiene más facilidad de acceso, por ejemplo, a Quito, en la práctica se ha hecho más difícil y ahora manejarse con la burocracia en Ibarra. Es una realidad porque no hay las vías de comunicación suficientes. Le recuerdo, economista Correa, que así también el gobierno de Sixto Durán Ballén impulsó el proyecto de la carretera interoceánica que justamente unía con el Carchi. Pues esa carretera se quedó allí y ahora es inaccesible. Cuando viene el invierno, pues caen las dos carreteras, tanto la de Baeza como la de La Bonita, y finalmente nos toca viajar por el Puyo, nos toca dar la vuelta hasta Ibarra. Hay que hacer la carretera. Yo hice creo que 5 o 6 accesos a la Amazonía. Yo recuerdo que los guayaquileños no conocíamos la Amazonía, solo éramos la excepción los que conocíamos, porque eran 18 horas. Ahora usted puede estar en 8 o 9 horas de Guayaquil a la Amazonía. Se ha integrado el país, pero obviamente faltan vías por hacer. Una de las vías es Nueva Loja La Bonita, eso tenemos muy claro, ¿no? Y por si acaso, que Ibarra sea el centro administrativo, como Milagro lo es de otra región, no significa que todo debe estar en Ibarra.
como por ejemplo Loja, me parece que es la región sur, entre Zamora, Loja y El Oro, no significa que todo esté en Loja. Hay muchas direcciones, muchas instancias que están en Machala, por ejemplo. Entonces eso debió hacerse, y yo creo que lo hicimos. Pero bueno, no, sigamos adelante. Pero usted ha dicho hay que reconocer que en todo el plan de conectividad de las carreteras, la obra pública más grande que se ha hecho es en su gobierno, o sea, la troncal amazónica, las conexiones. Pero en todo caso, tú has dicho que los proyectos estratégicos causan estragos. Sí, si se los maneja mal. Cuidado, esa es una discusión muy grande en desarrollo, se llama la maldición de los recursos naturales. Que alguien cuando tiene abundancia de recursos naturales vive de eso y ya no desarrolla el talento humano, no desarrolla energía, no desarrolla tecnologías, ¿ya? Pero ese es el que lo maneja mal. Pero manejado bien, los recursos naturales son una bendición. Pregúntale a Corea. Corea tiene unos 2 millones de capacidad de refinamiento de petróleo. Nosotros tenemos 175.000. 2 millones de capacidad de refinamiento. Tiene 3 de las 10 más grandes refinerías del planeta. Solo una de ellas refina 800.000 barriles. ¿Sabes cuántos barriles de petróleo crudo tiene Corea? 0. ¿Cómo quisiera tener Corea el petróleo nuestro? ¿Cómo quisiera tener Israel el petróleo nuestro? Un país recientemente creado y desarrollado que es básicamente un desierto, ¿no? Un 80% es desierto. Entonces, todo va a ser una maldición si lo maneja gente corrupta, incompetente. Pero los recursos naturales son una bendición y puede ser la salida del subdesarrollo si se lo maneja bien, como lo maneja Australia, que dio el paso hacia el desarrollo. Al principio del siglo XX, Australia era más pobre que Argentina. Argentina sigue siendo pobre, Australia es desarrollada, y eso es gracias a la minería. Como se la maneja también en Canadá, e incluso como se la ha manejado en Chile, que es el país de desarrollo relativo más alto de toda América Latina. Todo manejado mal, un machete, manejado mal te cortas la mano o matas a tu compadre si te peleaste. Manejado bien sirve para sacar la mala hierba, cultivar. Todo manejado mal puede ser una maldición. Manejado bien los recursos naturales son una bendición. Esto se llama la maldición de los recursos naturales o la maldición de sacarse la lotería. ¿Sabes por qué? Porque hay estudios en Estados Unidos que 2/3 partes de la gente que se saca la lotería quiebra a los 2 años. ¿Por qué? Me saqué la lotería y lo que hago, la lotería es un ingreso de una sola vez. Y lo que hago es comprarme tremenda mansión, pero que cuesta $10.000 mensuales mantenerla, y no tengo pues los $10.000 mensuales para siempre. La plata me duró 2 años y quebré. ¿Por qué? Porque fue tonto esa persona. Pero hay un tercio que sigue próspero porque manejó bien la lotería. Nosotros debemos ser esos que manejamos bien la lotería. Debemos estar agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado y saber manejarlo, no como se manejó, estamos de acuerdo. Hasta antes de mi gobierno, el petróleo, para ustedes les consta que bien manejado ese petróleo, proyectos como Pañacocha ganaron premios a nivel mundial por cuidado de la naturaleza y además la plata quedó sobre todo para el desarrollo amazónico. Bien, le decía porque desafortunadamente para Sucumbíos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, el asunto de la promulgación de la ley amazónica, usted la envió a la Asamblea Nacional, nosotros hicimos la observación que era una ley conceptual que quitaba algunas distorsiones a la ley anterior del ECORA, por ejemplo la distribución del Fondo de Desarrollo Sustentable, que se lo hacía por cantones, por provincias, de una manera igualitaria en el 40% del fondo. Eso se cambió y se puso que sea de acuerdo a la Constitución, por densidad poblacional y también por necesidades básicas insatisfechas. Desafortunadamente la Asamblea se cambió nuevamente al régimen anterior y también el Ejecutivo la pasó así ya en este gobierno, y allí se presenta una gran distorsión precisamente con asentamientos poblacionales, provincias que son más pobladas y que arrastran necesidades básicas insatisfechas grandes. El otro asunto, el asunto economista, quería ver qué opinión tiene usted en el asunto del desarrollo fronterizo. Con el problema del 2008 en enero, usted sabe, se explotó un comando policial en San Lorenzo, con todo ese problema de la narco... 2018. El 2018, perdón, con la aparición de este Huacho y todo eso. Allí nuevamente se sacó el tema de la frontera. Y se promulgó inmediatamente la ley que estaba archivada, que usted la vetó, la ley de desarrollo fronterizo. Pero simplemente se la sacó, el reglamento no se lo hizo más que hace unos meses, y finalmente no se aplica esa ley tampoco.
la ley amazónica está en iguales condiciones, no se publica el reglamento general, entonces sí, es inaplicable, y los retrasos de los recursos pues están siendo como nunca, ni siquiera se depositan lo que por ley obligatoriamente debe depositar el gobierno nacional. Entonces hay esa problemática en donde a Sucumbíos se le ha sometido a una situación en la que nuevamente la provincia se ha organizado el año pasado y de una manera totalmente, yo diría, legítima, con todas las autoridades, con las organizaciones de la sociedad civil, exigió el diálogo al gobierno. El gobierno no quiso dialogar, finalmente se dio un diálogo en donde firmó un acuerdo que reconocía el gobierno todas las necesidades de Sucumbíos y sin ninguna presión, más que un paro anunciado, pero el gobierno de esa manera accedió a dialogar, se firmó ese acuerdo, no cumplió el gobierno, se vinieron los hechos de octubre del año pasado, el levantamiento nacional, y allí lo que se hace de parte del gobierno nacional es aprovechar la situación y ante un ingreso a las instalaciones de Petroecuador de los manifestantes, lo que hizo el Estado o el gobierno es coger presos a los dirigentes, comenzando por el prefecto, por un asambleísta, por un concejal, dirigentes y ciudadanos. El resultado, hay una sentencia de 4 años para 3 ciudadanos que todavía están presos, son creo los únicos presos de octubre, y autoridades que están sentenciadas para 1 año 4 meses van a perder su curul porque perdieron la última instancia de casación y solo una persona, el prefecto, de oficio, no entendemos esa figura, le declaran inocente en la última instancia. Entonces, Sucumbíos nuevamente está en esa situación, entre muchas veces los intereses del gobierno central, pero también las desidias del gobierno central que ni siquiera dialoga y que no le atiende, y bueno, y comienza nuevamente a generarse una situación donde la ciudadanía está como en una olla de presión, que no se sabe hacia el futuro cómo se va a encaminar toda esta problemática. ¿Cómo se va a encaminar? Votando bien, es la única forma de acabar con esta pesadilla. Conozco muy bien el problema de Sucumbíos, recuerde que ahí estuvo involucrado un gran compañero, Jofre Poma, sabemos cuánto ha sufrido su familia, el impacto económico, emocional, y sí le podemos decir a esos dirigentes de Sucumbíos, en caso de ganar, estoy seguro que revertirá todo eso con indulto, o incluso cuando ya los jueces no sientan la presión, porque este gobierno maneja la justicia, ellos sí manejan la justicia, bueno, se revertirán todas esas sentencias absurdas y los enjuiciados serán estos tipos que persiguieron tanto, hicieron tanto daño. A mí me acusaban de autoritario. ¿Cuál es la realidad? Ya, ojalá que aprendamos de eso. Como tenemos personalidad, como no nos dejamos avasallar de los medios de comunicación de nadie, somos autoritarios. En un solo día, en las protestas de octubre de 2019, echaron más bombas lacrimógenas que nuestro gobierno en 10 años. Esa es la verdad. Los autoritarios, los represores siempre fueron ellos. Vean cuánta gente perseguida, cuántas radios, periodistas, ¿no? Tantos opositores políticos, ¿no? Perseguidos por este gobierno. Aquí otra reflexión, siempre tengan mi apoyo para todas las leyes de beneficio a la Amazonía, y por eso también necesitamos mayoría en asamblea, dicho sea de paso, así que por favor, todos listas 1, asambleístas provinciales, nacionales, necesitamos esa mayoría de asamblea para respaldar al binomio y que pueda recuperar la patria, pero no es cuestión de leyes. Peor cuando tienes la complicidad de los medios de comunicación que le tapan todo este gobierno y ha roto hasta la Constitución, no solo la ley, es cuestión de voluntad política. Nosotros sin ley nos preocupamos siempre en la Amazonía, desde el primer día, porque era una injusticia clamorosa que de la Amazonía saliera la riqueza nacional y la mayor incidencia de pobreza estuviera en la Amazonía, y ni siquiera tenía una red vial decente, la troncal amazónica 20 años llevaba construyéndose hasta comprar asignaciones. ¿Dónde fue esa plata? Con toda la plata que se había dado para la troncal amazónica, había estar pavimentada en oro, la troncal amazónica, y no existía. Entonces, no es cuestión de leyes, es cuestión de voluntad política. Tú hablaste de los problemas en la frontera, acuérdate que cuando salió ese problema, sacaron el eje binacional con Colombia, como Colombia se atrasó y no había llegado al puente que construimos nosotros, dijeron que era el puente para la FARC y para las guerrillas, ¿se acuerdan de eso o no? Y para el narcotráfico. Así se ha vivido el engaño en el país de esta gente sin escrúpulos. Pero ahí viene mi respuesta. La mejor manera de lograr seguridad
no es con represión, no es con más militares, que hay que ponerlos de ser necesario, con desarrollo humano. Cuando la gente tenga cómo transitar, no en canoas medio escondidos, sino por tremendo puente, tremenda vía nacional, de Esmeraldas a Tumaco, verás que va a haber más presencia del Estado, más desarrollo, más comercio y va a haber menos inseguridad. Algo similar se logró en Sucumbíos, todos son testigos. Cuando yo llegué en el 2007, recuerdo que el primer año nos asesinaron a la intendente de policía, primero o segundo año, no, era un caos Sucumbíos. ¿Cómo mejoró la seguridad? Pues este gobierno inepto que destrozó toda la institucionalidad de seguridad para darle poder a Maropala Romo. El Ministerio de Interior era solo de seguridad ciudadana y policía. Le pasaron todo, política, centro de rehabilitación. Se dedicó a hacer politiquería, se destrozó la seguridad. Pero Sucumbíos debe recordar cómo mejoró la seguridad con nosotros. Y no solo por más policías, militares, sino por mayor desarrollo humano, comunicaciones, internet, carreteras, hospitales, educación, a tal punto que los colombianos vienen a nuestro país a atenderse, ¿verdad? Entonces hay que retomar esas políticas, hay que hacer las leyes que sean necesarias, pero no es cuestión de leyes, es cuestión de voluntad política de un gobierno en función de las grandes mayorías y con sentido de justicia. Bien, bueno, vamos terminando. Me dice sí, porque me están llamando ya para la próxima. Usted está con otra llamada. Nada más, un mensaje que me dicen que le haga acuerdo del proyecto Manta-Manaos, del eje modal Manta-Manaos, que está actualmente parado. Si es que usted cree que hay que apostarle a ese proyecto tiene que impulsarse. Se hizo la carretera, se hizo Puerto Todos pararon, pero todos pararon, todo. ¿Para qué? Para destruir la Correa. No le importó destruir la patria, el odio de esta gente. Hay que retomar todo eso. El eje Manta-Manaos es una gran esperanza, que de hecho empezó a funcionar. Recuerda que hicimos la carretera hasta Yamanunca y hay un bonito puerto y empezaron a exportarse hasta Colombia, hasta Perú, pero tenemos que llegar hasta Brasil. Pero es un proceso, pues. Eso no es que se decreta, no es que se hace un día para el otro. Son esfuerzos constantes que había que seguir, había que completar el eje desde Manta. No lo hicieron. El objetivo es, si logramos posicionar el aeropuerto de Manta a nivel internacional, incluso vía aérea puede llegar carga, que vía terrestre y fluvial, multimodal, va hasta Belén, Brasil, el mayor mercado de América Latina, y va a la costa atlántica. Entonces es un buen proyecto, pero hay que impulsarlo, hay que continuar, debe ser políticas que prevalezcan a través del tiempo, y este gobierno lo que hizo es destrozar todo. Hay que recuperar la patria, juntos lo vamos a hacer, Sucumbíos queridos. Ya lo hicimos una vez, 2007, acuérdense, todo era el paro binacional, todo era decepción, que no estamos atendidos, inseguridad en la frontera, que el centro que había hecho un alcalde del MPD no se había acabado, que el puente sobre el río Guarico no se había acabado, que el parque ecológico, una promesa, un logro, una conquista, el paro biprovincial, incumplido. Todo lo cumplimos. ¿Cómo avanzamos juntos? Volveremos a hacerlo. Juntos vamos a recuperar la patria este 7 de febrero. A no perder la fe y que todos, pese a lo duro del momento, pasen una feliz Navidad en compañía de sus familias y tengan la seguridad que si tomamos las correctas decisiones, el próximo año será muchísimo mejor que este año, que tal vez es el más duro de la historia del país. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo a Sucumbíos y a la Amazonía entera. Muchas gracias a usted, economista Correa. Una feliz Navidad. Suerte. Y un buen año. Hasta pronto. Bien, muchas gracias. Estuvimos con el expresidente Rafael Correa.